Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Hoy ya es domingo 11 de septiembre. Hoy se recuerda históricamente el famoso ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Los que vivimos ese momento nos dimos cuenta de un quebranto muy grande, las iglesias se llenaron, hicieron tiempos de oración en estadios en Estados Unidos, la gente se conmovió mucho, entraron a los estadios a orar, llenos los estadios, llenas las iglesias, y a mí, me imagino que a muchos, porque eso fue en directo, nos tocó ver caerlas en directo. Yo recuerdo que estaba en Bogotá previo a la cita a la embajada, que era al otro día. Por supuesto, eso se canceló. Y como la pandemia y como muchas cosas que creemos nosotros que van a enseñar a los seres humanos, no, vivimos en una sociedad donde el ser humano está tan distraído, está tan ocupado, está tan embebido de sus cosas, que la reflexión es lo que menos importa. Quizás hay unos golpes que la gente tiende a reflexionar, pero colectivamente no. El hombre colectivamente, eso se ha perdido. El hombre es disperso. El hombre ya tiene una situación egoísta muy fuerte. Es una sociedad disociada. Esa es una realidad. Lo bueno de la iglesia es que, aunque no sea aquella iglesia del libro de los Hechos, todavía tiene rasgos sociales importantes. Nos preocupamos los unos por los otros genuinamente y nos interesa orar por aquellos que lo necesitan. Nos enteramos, sobre todo aquellas personas que están vinculadas tan cerca, pero socialmente muy complejo. La gente se olvida, la gente no reflexiona, es irreflexiva. Puede que haya una época importante de reflexión, pero la gente es irreflexiva. La pandemia nos golpeó muy duro, pero se pasó la hoja y se siguió en la misma locura. Fue tan solo un paréntesis en la vida social. Diría que peor salió, ¿no? Porque después de ese paréntesis la gente se volvió más cruel. Eso creo yo, ¿no? Más indiferente y más indolente. Pero bueno, esa es una pequeña reflexión que quería hacerles. Hay que buscar a Dios. Vamos a orar y meditamos en algo de la palabra de Dios muy interesante en Mateo capítulo 26. Padre, gracias por bendecirnos, por guardarnos, por ungirnos, por llenarnos. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu unción y bendición esté con nosotros. Te pedimos que te glorifiques en la palabra, que respondas a nuestras oraciones por aquellos que están enfermos, por Dylan, por Rafa y por Edgar, que te acuerdes de ellos, por doña Ana también, y que tengas misericordia. Manifiesta tu gloria y sigue guiando nuestros pasos. Amén. Quiero invitarles a reflexionar en el capítulo 26 de Mateo. Hoy lo concluimos completo, ya en la reunión.
Y dice en Mateo 26, versículo 33, respondiendo Pedro a Jesús, le dijo, aunque se escandalice la gente de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Pedro, de cierto te voy a decir que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero le contesta a Jesús, Maestro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto es interesante. Hay que acotar que los discípulos no tenían al Espíritu Santo. Pero eso es parte del comportamiento humano, ese comportamiento de Pedro, el cual Jesús no desconoce. Porque Jesús lo sabe todo y Jesús sabe cómo responde el ser humano. El ser humano tiene un comportamiento particular, ¿no? Ojo que en ese mismo capítulo al final, efectivamente, termina ese capítulo con Pedro negándolo 3 veces y el gallo cantando después de la tercera, y Pedro se va a llorar, dice la Escritura, amargamente. Resulta que eso es parte de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos que exponernos completamente a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Esto es la vida del Espíritu. Cuando tú estás en la vida del Espíritu, tú no respondes con la mente, respondes en el Espíritu. ¿Cierto? Seguramente hubiera podido ser que dijera Pedro en el Espíritu, Señor, yo pienso en mi mente defenderte, pero la verdad, tú conoces mi corazón y conoces qué va a pasar. Nosotros pronunciamos muchas cosas. Una pareja de matrimonio van a un altar y se juran fidelidad y se juran compromiso eterno en la tierra hasta que la muerte nos separe. Pero piense cuántas personas se separan y olvidan haber hecho ese compromiso. Porque el compromiso lo hacemos desde la mente. Pero en el Espíritu es la única forma de que lo que sale de los labios suyos y míos pueda permanecer. No en la carne, no en la mente, solamente en el Espíritu. Nosotros debemos aprender a responder y a vivir en el Espíritu, ¿no? Y no en la mente humana. La mente humana tiene esa característica. Pedro, ¿cierto? Efectivamente dice que va a morir. Pero cuando ya se ve frente a la captura inminente del mismo y que él va a padecer el mismo sufrimiento de Jesús, huye y se va y lo niega. Cuando usted lea, dice que lo niega incluso con juramento, o sea que cuando la gente lo confrontaba con que él era un seguidor de Jesús, él decía, se los juro por mi Madre Santa. Ya no fue capaz de sostenerse. Porque el comportamiento humano tiene eso, ¿cierto? Por eso no es de extrañar que aunque haya un pacto matrimonial, las personas en el tiempo ya no lo tengan. Ya no lo tengan. Eso es propio del ser humano. ¿Quiénes podrían sostener un compromiso? Quien se vive en el Espíritu. Quien vive en el Espíritu. Quizás la respuesta de Pedro debió ser otra. ¿Cierto? Eso es. Pero no esa de humanos,
Siempre que nos comprometemos diremos, si Dios quiere, por ejemplo. ¿Sí o no? Seré fiel si Dios quiere. Porque es en el espíritu, no es en la carne, ¿ve? El comportamiento humano tiene ese asunto. Y Jesús lo conocía. Por eso le dijo Pedro, bueno, no hable tanto que usted me va a negar antes de que se acabe esta noche. Y efectivamente, así fue. En la madrugada, Pedro niega a Jesús. Por eso se camina con temor y con temblor, ¿no? Delante de Dios siempre. Porque es postrados y de rodillas y buscando a Dios que nosotros nos podemos sostener en los compromisos que tenemos o que hacemos. En Eclesiastés, en el Espíritu lo explica Salomón de una manera en el capítulo 5. Cuando un hombre dice que se compromete con Dios y le dice, no lo hagas, ¿no? Si haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla, dice ahí. Y le dice, no lo hagas, ¿por qué? Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. En la tierra varían las cosas, cambian las circunstancias. Usted dice, mañana estaré en Urabá a las 10 de la mañana porque el vuelo mío sale a tal hora y resulta que cerraron el aeropuerto, se inundó apartado. Bueno, puede pasar 1.000.000 de cosas. Así que usted no tiene la palabra. Por eso Pedro debió entender que él no tenía la palabra. Él debió decir, Señor, yo estaré contigo orando, quizás. O le hubiera dicho, ore por mí, Jesús, para que cuando esto suceda yo pueda responder de la manera adecuada espiritualmente. Hay que entender. Por eso nosotros también tenemos que aprender a oír en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu y no en la carne, ¿no? Esa es una enseñanza de acá, de Pedro, de escuchar a Pedro. Vamos a orar. Que tengan una semana llena de plenitud del Espíritu, del amor y de la gracia del Señor. Que Dios les sorprenda esta semana y la presencia de Dios esté en ustedes y se enriquezcan espiritualmente en sus corazones. Padre, gracias por bendecirnos esta noche. Derrama de tu amor, de tu bendición, de tu unción. Danos una paz sobrenatural. Que sea tu Espíritu el que guíe nuestras mentes, corazones y palabras. Y que tú habites en nosotros. Gracias te damos por esta noche y danos descanso y paz en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que descansen.